La nueva película de Marvel Studios, The Eternals, está dando mucho de qué hablar, teniendo críticas positivas y negativas. Es momento de que aquí en la fortaleza de Wakanda demos nuestra opinión. Prepárense porque yo soy Daniel y aquí empieza la fortaleza de Wakanda. Antes de empezar con el video, queremos decir de que este va a tener spoilers, puesto que tenemos que dar una opinión clara, concisa, en base a diferentes situaciones y diferentes momentos que se realizan en la película. De igual manera, recordar que aquí en la fortaleza de Wakanda, cada uno de los que presenta el video o hace estos videos da su propia opinión y no es generalmente la de todos dentro del staff de Fortaleza Wakanda. Dicho esto, podemos comenzar. Eternals es la nueva película de Marvel Studios dirigida por Chloe Zhao que busca cambiar el estatus de cómo se ve el universo cinematográfico de Marvel. Pero personalmente yo creo que más que intentar cambiarlo, lo echó a perder. No en el sentido de que esa es la peor película de Marvel Studios, no. Al final la crítica la ha vapuleado de una manera terrible, la ha vapuleado de una manera muy dura. Pero yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, el desarrollo de los personajes busca ser muy específico para que cada uno pueda ser relacionable con el espectador, con la persona que está viendo al otro lado de la pantalla. Sin embargo, al final termina siendo un poco más agotador, pues añaden detalles que sinceramente pueden construir al personaje pero no son relevantes para la trama de la película, lo cual hace que tal vez el espectador o el fanático que está apreciando la película no entienda o se sienta más agobiado por información extra que al final no va a tener ninguna trascendencia. De otra manera, tenemos la presentación de los Deviants, a su vez de los Celestiales y a su vez de los Eternos. Conceptos y backgrounds que se manejaron de manera buena, trataron de dividirlos de manera concisa para que pudiera haber una línea de explicación y una trama para cada uno. Sin embargo, al final termina siendo una confusión dentro del clímax de la película, un clímax que, si me preguntan a mí, llega a ser un poco anticlimático, pero llega a tener un clímax donde no sabes qué hacen los Eternos peleando contra el Celestial. Sin embargo, también están los Deviants. Y yo creo que sí, está bien profundizar en que los Deviants fueron aquellos que los Celestiales mandaron para intentar eliminar a la Tierra, y de ahí mandaron a los Eternos. Pero sinceramente no creo que haya sido ideal juntar a tanta información dentro de una película. Yo creo que más seguro hubiese sido apostar no solo por una línea, algo lineal dentro de la película, sino que también es apostar por algo que no estás seguro dónde va a acabar, y cuando acaba te sientes como que, oh wow, sí, vencieron al villano, pero no sientes esa satisfacción de que, oh wow, puedes ganar, ganaron mis héroes, porque no ha habido una relación tan cercana dentro del desarrollo de la película. Pudiste conocer a tu héroe pero no te sentiste identificado con él, y eso es uno de los factores principales que falla de la película. Pues al final termina así, esa falta termina siendo compensada por los diseños y la fotografía de la dirección de la película, lo cual eso es uno de los puntos positivos que tengo que destacar. El nuevo estilo de fotografía y el nuevo estilo de presentar cada paisaje dentro de la película, lo cual es algo nuevo que marca un estándar diferente dentro de lo que vemos en el UCM. Sin embargo, no llegas a sentir esa empatía o esa cercanía con el personaje. En el caso de Ikaris, por ejemplo, se convierte en una especie de antihéroe, villano y en un momento circunstancial héroe. Un personaje que, si bien es cierto, tiene conflictos en estar peleando contra todo un grupo de personas con las que ha convivido muchos siglos. Sin embargo, al final sientes que ese conflicto no es determinante para la película. Sí, llega a ser un punto donde genera ansiedad al momento que tú ves, pero después queda como algo más, queda derrotado, se siente triste, frustrado, vuela el sol y, como en la leyenda, termina yendo el sol y se quema. Claro que eventualmente lo veremos volver, pero simplemente el hecho de que Ikaris, que es un personaje del cual se ha hecho mucha promoción en los pósters, llegue a la película y no te sientas identificado con él como podrías haberlo sentido con otros héroes dentro del universo cinematográfico de Marvel, hace de que este personaje no se sienta menos, sientes que es poderoso, pero no te puedes relacionar con él, a diferencia que con otros héroes. Y eso creo que es uno de los errores que también podemos relacionarlo no directamente con el factor de la casa de DC Comics, pues en esta
al igual que aquí en Eternals, y esto es por lo que he esperado unos cuantos días para verla, para subir esta opinión, es que Eternals está sufriendo un poco de los casos que está pasando también DC Comics con sus películas. En el ejemplo de Man of Steel, que la crítica destruyó completamente, pero que los fans la recibieron de manera aceptable, tolerable. Y el caso de Eternals es el mismo. Ha tenido una buena recepción de la audiencia que ha ido a ver la película, pero los han destruido en críticas. Lo cual te hace pensar de que tal vez el camino que está tomando Marvel Studios, si bien es cierto, es un camino muy riesgoso, tal vez no es el correcto para este momento de situaciones donde tal vez el status quo es algo que no solo se ha adaptado a la memoria de la gente o al subconsciente de la gente que ama las películas de Marvel, sino también es un giro completamente diferente que era una prueba de fuego. Si te salía bien, funcionaba, y si no te salía bien, pues ponías en riesgo tal vez el proyecto y quién sabe, tal vez a otros proyectos de la compañía que están apostando por hacer algo diferente. Y bueno, en Eternals fue el caso de que todo salió mal. No hubo una buena recepción y eso es lo que básicamente ha generado polémica en la película. El cast ha estado a la altura, no puedo quejarme, porque muchos de los actores se esfuerzan por llegar a convencer a sus papeles y básicamente tengo que decir de que muy pocos llegan a conectar contigo, llegan a conectar con la cercanía, con el cariño que tiene el espectador hacia algunos personajes. Sin embargo, si la idea era enfocar en que el grupo de personajes, así como por ejemplo los Vengadores o como los Guardianes de la Galaxia, que en una película llegaste a sentir empatía y risa por ellos, en Eternals sientes que son emociones serias. Y eso es algo que hay que destacar también de esta película. No me refiero al color o la alegría, sino a la expresión de los personajes de los Eternos. Hay muy pocas expresiones en ellos que puedan generar alegría, que puedan generar emoción. Más que todo son caras serias o caras sin expresión que no te generan cercanía. Básicamente no sabes qué está sintiendo uno de estos personajes, y cuando llega el momento de la pelea, por ejemplo, tratan de poder explicar o darle emoción al clímax, pero ya no pueden, pues antes no ha habido la conexión emocional, no ha habido expresiones que te hayan hecho a ti, qué emoción, o wow, estás sonriendo. No ha habido ese tipo de cosas que haya podido darte un clima anímico al final, en el clímax de la película, que haya sido desgarrador. No llegó a ser o emocionante o triste. Ikaris es un personaje que, si me preguntan a mí, que tiene futuro dentro del UCM, pero en esta película, más allá de ser un antihéroe que ha estado conflictuado dentro de sí mismo, llega a ser simplemente el plot twist necesario que necesitaba la película. Un plot twist que creo que, si bien es cierto, funcionó porque sorprendió, no llegó a ser determinante y al final termina siendo un plot twist más que solo sirve para lo que funciona en el guión. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo que en conclusión Eternals es una película que no es la peor de Marvel Studios, pero creo que al intentar arriesgar e intentar cambiar cosas que ya el fanático está acostumbrado a ver, termina cayendo en un riesgo que innecesariamente lo lleva a perder el rumbo. Es una película que, más allá de ser confusa, es una película que añade cosas innecesarias, quita cosas que tal vez aportaban un poco. No hay una relación directa con los personajes. Trata de cambiar el estilo en el cómo se graba una película para el universo cinematográfico de Marvel. Lo logra, está muy bien, pero en los personajes no llegas a relacionarte completamente con ellos. Son literalmente dioses que están defendiendo a la tierra, pero no sientes ninguna expresión en su rostro. Entonces yo creo que Eternals, yo le daría del 1 al 10, le daría una calificación 5.5. Una película que no es mala, no es la mejor, pero es una película más de Marvel Studios que puedes verla, puedes disfrutarla a partir de cierto punto de la película, pero no llega a ser determinante para lo que tú puedas ver, o no llegas a empatizar completamente con ella. Y bueno, eso sería todo por esta vez. No se olviden suscribirse al canal de YouTube, nos ayudaría muchísimo. Compartiría este video, hacer tu like, dejar tu like para que nosotros podamos seguir subiendo contenido así de especial para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Daniel y esto fue La Fortaleza de Wakanda. Hasta pronto.